Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas, estamos nuevamente aquí en su radio favorita, Radio Voz Andina Internacional, en otro programa de Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Páriz, asistente académico del área de Derecho, y estoy el día de hoy junto con Gustavo García Brito, que es ya un invitado recurrente de nuestro programa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Sebastián, un gusto estar acá, un gusto saludar a todos nuestros escuchas y a todas las personas que también siguen Radio Voz Andina Internacional por los medios telemáticos de la universidad. Y el día de hoy también nos acompaña una gran destacada jurista. Ella es Ivonne Telles, candidata al título de doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Derecho Internacional por la Universidad de Glasgow, Reino Unido. Es alumni en los años 2019 y 2023 de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Reino de los Países Bajos. Es también fellow del Programa de Derecho Internacional de Naciones Unidas y abogada de la Universidad de San Buenaventura en Cali, Colombia. Y tiene también una experiencia profesional enmarcada en las áreas del derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos, política internacional, paz y conflicto. Es también docente de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella es Ivonne Telles. Buenas tardes. Buenas tardes, Sebastián. Gustavo, es un gusto saludarlos. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti por venir. Muchas gracias, querido Ivonne, muchas gracias, Sebastián. Bueno, vamos a dar inicio a este programa especial y en esta oportunidad vamos a conversar con Ivonne, nuestra invitada, sobre la historia, las competencias y los desafíos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y para comenzar, simplemente una pequeña reflexión. En los últimos años, en el área de las relaciones internacionales, se ha desarrollado una línea de investigación para estudiar los fenómenos de la legalización y la judicialización de las relaciones internacionales. Básicamente lo que se busca es explicar y comprender por qué los países deciden, en el marco de sus relaciones internacionales, legalizar compromisos y obligaciones a través de la suscripción de tratados internacionales o su participación en organismos de integración. A su vez, en el marco de esta construcción de una cooperación internacional institucionalizada, también se busca comprender de qué manera actúan los órganos jurisdiccionales internacionales, entre ellos, por supuesto, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, organismos de solución de controversias, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio, y también los organismos regionales de solución de controversias. De esta manera, estas dos líneas de investigación buscan explicar un poco este funcionamiento de las relaciones internacionales institucionalizadas, apoyadas en reglas jurídicas en las que se establecen compromisos jurídicos vinculantes y de qué manera, como les mencioné, actúan los mecanismos de solución de controversias. Y por supuesto, uno de los mecanismos de solución de controversias más importantes que tenemos a nivel mundial es la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, y es de eso que vamos a conversar el día de hoy con nuestra invitada, que no solamente es una experta en derecho internacional, sino que ha tenido la oportunidad de estar en la Corte, visitar este organismo internacional y por supuesto participar de programas académicos directamente en la Corte. En ese sentido, querida Ivonne, bienvenida a este programa. Vamos a conversar sobre 5 temas, en principio un poco sobre la historia de la Corte, la composición y su estructura, las competencias jurisdiccionales, el funcionamiento y los procedimientos y al final un mensaje sobre los desafíos que enfrenta este órgano jurisdiccional internacional. Y para comenzar queríamos pedirte por favor que nos cuentes y un poco cuentes a toda nuestra audiencia o hagas mejor un breve relato sobre los antecedentes históricos que llevaron a la creación de la Corte Internacional de Justicia y cuáles fueron a lo largo de su historia los principales hitos que alcanzó esta Corte desde su fundación en 1945. Adelante, por favor. Bueno, Gustavo, Sebastián, una vez más, gracias por el espacio. Bueno, para hacerlo también didáctico, ¿no? Para quienes nos escuchan, bueno, recordar que la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas. Está situado en La Haya, en la conocida Ciudad de La Paz, en el Palacio de La Paz, en Países Bajos, y es la que tiene el encargo de decidir las controversias judiciales entre estados. También tiene la posibilidad de emitir opiniones consultivas. Ya vamos a hablar de esto más adelante.
Como antecedentes y también quizás como hitos relevantes, atendiendo como a estas dos inquietudes, creo que nos podemos devolver más o menos hacia el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con el Tratado de Jay, que es un tratado famoso, es un antecedente relevante sobre el tema de arbitraje internacional y sobre la solución pacífica de controversias. Este tratado fue celebrado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Era un tratado de amistad, era un tratado de comercio, también un tratado de navegación. Y este tratado estipulaba tres comisiones mixtas. Estas comisiones tenían igual número de personas de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y la idea era, o la intención de estas comisiones era arreglar cuestiones que los países de manera directa, estos dos países no habían podido resolver directamente mediante la negociación. Entonces, aunque no era un órgano estrictamente judicial, ¿sí? Porque no estaban emitiendo sentencias, de todas maneras empezaron a pensarse y su funcionamiento empezó a pensarse como tribunales. Entonces, esto, pues, lo que hizo fue generar un interés en el arbitraje internacional. Durante el siglo XIX, Estados Unidos, Reino Unido y también algunos otros estados de Europa y de América recurrieron a estas comisiones. Después tenemos nosotros otros dos antecedentes, dos fechas muy importantes, que es 1899 y posteriormente 1907. En 1899 tenemos las conferencias de la paz de La Haya. Eh, Esto se da pues como iniciativa de un zar, en este caso era el zar Nicolás II, y esto lo que hizo fue suponer como una nueva etapa en lo que concernía arbitraje internacional, ¿sí? En esto entonces era estas conferencias de paz, pues como su nombre lo dicen, tenían una intención de pacificar em, la zona, porque habían estado también enfrentando algunos conflictos. em, y adicional, la intención era generar un acuerdo internacional para el arreglo pacífico de controversias internacionales. Entonces, no solamente hablaban de arbitraje, sino de otros métodos de arreglos pacíficos, de solución de controversias, como la mediación, como los buenos oficios. Posteriormente, entonces, se establece la Corte Permanente de Arbitraje, que inicia su labor en 1902, y esta Corte, respondiendo al convenio anterior, lo que hizo fue establecer un mecanismo permanente para la solución de controversias. Entonces, básicamente esta corte, aunque no es el tema, pero simplemente para contextualizar, es una corte de carácter permanente que tiene una serie de magistrados que están designados por los estados que son miembros y que se han adherido a dicho convenio. Y bueno, es un antecedente sumamente relevante de los mecanismos internacionales de solución de controversias. Después tenemos nosotros a la Corte Permanente de Justicia Internacional o Corte Permanente Internacional de Justicia. Em, Esto nace con la Sociedad de las Naciones o con el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Y aunque lo que hizo este pacto de la Sociedad de las Naciones posterior a la Primera Guerra Mundial fue establecer este mecanismo que sería el competente para conocer y resolver cualquier controversia de carácter internacional que le presentaran las partes enfrentadas y también para que diera opiniones consultivas. Entonces, esta corte, más o menos entre 1922 y 1940, trata alrededor de 29 casos contenciosos y emite alrededor de 27 de opiniones consultivas. Esto, entonces, podría, creo que, un poco contextualizar hasta llegar, pues, a 1945, que es, junto con la Carta de Naciones Unidas, se da nacimiento a la Corte Internacional de Justicia, que toma la posta de la Corte Permanente Internacional de Justicia, que funciona hasta ahora, que se establece, como lo dije en un principio, como el órgano judicial de la ONU, que tiene esta misión consultiva y contenciosa.
y es la que se encarga de resolver las controversias entre estados de manera directa que les sean sometidas. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, querido Ivonne, realmente por este relato que nos haces y que pone en contexto precisamente el momento histórico en el que se crea la Corte Internacional de Justicia como este órgano jurisdiccional del sistema de Naciones Unidas que nace precisamente en busca de la paz y con posterioridad a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y que marca además el inicio de una nueva época en las relaciones internacionales de los países con el nacimiento del multilateralismo, no solo con Naciones Unidas, sino de otras instituciones. En esa medida, estimada Ivonne, tú nos habías comentado en alguna parte del relato que la Corte Permanente Internacional estaba conformada naturalmente por una serie de jueces y magistrados. Por supuesto, la Corte Internacional de Justicia sigue la misma dinámica. En ese sentido, para que nos expliques, por favor, cómo está compuesta actualmente la Corte Internacional de Justicia, quiénes la integran, cuál es un poco la representación geográfica de los jueces que están a día de hoy a cargo de la Corte Internacional, cómo se los elige, cómo se los nombra, un poco cuál es la duración de su mandato, para que nuestra audiencia pueda entender quiénes son los magistrados a cargo de la Administración de Justicia Internacional en esta importante Corte. Perfecto. Bueno, Gustavo, en efecto, son 15 magistrados, son elegidos por la Asamblea General y posteriormente pasan por el Consejo de Seguridad para de alguna manera, decirlo como ratificación. Es decir, que si eventualmente en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, hubiera una oposición frente a alguno de los jueces que hubiera sido previamente elegido por la Asamblea General, pues simplemente no podría posesionarse. Por eso tiene como esa doble instancia. Ellos cumplen mandatos de 9 años. Em, en cuanto a la composición geográfica es importante porque dice que no puede la Corte estar conformada por más de un miembro que provenga de un estado, de un mismo estado. Es decir, tiene que haber una representación equitativa, pero no puede haber dos personas de una misma nacionalidad. Atendiendo también tu pregunta, hay algo importante porque dice el Estatuto de la Corte que no puede estar, o más bien, perdón, que los magistrados representan en conjunto a las principales civilizaciones y a los sistemas jurídicos más importantes del mundo. Esto creo que no lo podemos desconocer porque aunque si nosotros leemos entre líneas, pues entramos en podemos establecer muchas discusiones, ¿no? Respecto a qué se considera entonces un sistema jurídico de una nación o los sistemas jurídicos más importantes, ¿no? O sea, creo que hay un altísimo grado de subjetividad acá. Si leemos entre líneas en eso, pero bueno, para hacerlo simplemente a la manera de característica de la institución, pues se debe entender que prácticamente todos los estados deberían, o todas las regiones del mundo deberían estar representadas en el seno de la Corte. Entonces, por ejemplo, actualmente la distribución, estaba revisando algunos datos, nosotros tenemos 3 miembros de África, 2 de América Latina, del Caribe, 3 de Asia, 2 de Europa Oriental y 5 de Europa Occidental y de otros estados. Entonces, esta distribución, sin embargo, es muy similar a la distribución que tenemos en el Consejo de Seguridad en este momento. Muchas gracias, querido Ivonne. Evidentemente, como lo señalas, un poco esa preocupación por una representatividad mayor de los sistemas jurídicos. Coincido contigo en lo difícil que puede llegar a ser determinar cuáles son estos sistemas jurídicos, cuáles son los más relevantes, iría más allá, cuáles son, qué se puede entender por civilizaciones o países civilizados como tal. Sin embargo, evidentemente, el hecho de que haya esta distribución regional lo más equitativa posible no es un dato menor, y de alguna manera también le da legitimidad a los jueces que actúan pues en la solución de casos vinculados principalmente con el derecho internacional público. En esa medida también, estimada Ivonne, habías mencionado que desde el antecesor, desde la Corte Permanente Internacional de Justicia y actualmente la Corte Internacional de Justicia, la Haya, tiene también una competencia consultiva y por supuesto también tiene competencia para resolver casos contenciosos. Entonces cuéntanos un poco sobre cuál
¿Cuál es el ámbito de competencias de la Corte en términos de casos que puede resolver? Quizás esta diferenciación entre la competencia para resolver casos contenciosos y las opiniones consultivas, y cómo se lleva a cabo un procedimiento de presentación de casos ante la Corte Internacional de Justicia y eventualmente en una primera instancia, qué criterios se toman en cuenta para admitir a trámite una demanda. Ya posteriormente hablaremos del trámite central, pero inicialmente, ¿cómo se presentan los casos? ¿Qué requisitos se consideran para admitir la trámite? Varias puntualizaciones, ¿no? Las dos funciones de la Corte son función contenciosa y función consultiva. La función contenciosa obedece a la resolución de disputas entre estados. Son únicamente estados los que pueden acudir a esta instancia judicial. Las opiniones consultivas, esta función consultiva, únicamente puede ser realizada por la Corte, no a pedido de los estados, sino a pedido de los órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, y esto está dado por el Estatuto de la Corte Internacional, que es el que ordena el funcionamiento de esta entidad. Entonces, eh, técnicamente, digamos, a la luz del artículo 36 del Estatuto de la Corte, dice que la competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos que estén especialmente previstos en la Carta de Naciones Unidas o en tratados y convenciones vigentes. Esto es lo que dice el artículo 36. Entonces, básicamente, el proceso contencioso significa que las partes, a través de una serie de, digamos, de tres vías distintas para materializar, pueden acceder a la Corte, ya me voy a referir a ello. En cuanto al procedimiento consultivo, tiene que, digamos, la cuestión jurídica resolver o es planteada por la Asamblea General de Naciones Unidas o por el Consejo de Seguridad o por agencias especializadas que hayan sido previamente autorizadas por la Asamblea General en función de lo que dice la Carta. Entonces, con esto, pues se entiende que las opiniones consultivas no son de carácter vinculante. Creo que también Gustavo estará de acuerdo conmigo. Esta es otra discusión que a veces se presenta respecto a la capacidad consultiva de las cortes internacionales. Pero bueno, teóricamente no son simplemente opiniones, justamente porque no están directamente enfocadas hacia Estados, sino que están mediadas por la organización, ¿verdad? Y pues las opiniones, perdón, y las resolución de controversias, este procedimiento contencioso, pues sí tiene un carácter vinculante y de última instancia para los estados. Aunque no está establecido exclusivamente de manera procedimental la competencia de la Corte, por lo que acabo de mencionar del artículo 36, de todas maneras hay una serie de temas que son los que ha tocado la Corte en esto. Entonces, más o menos em, un registro de más de 120 sentencias que ha emitido la Corte, para ser exacto, 126 aproximadamente, que eh, han obedecido a temas súper amplios, ¿no? Como uso de la fuerza, delimitación fronteriza en área continental y en delimitación marítima también, situaciones sobre soberanía territorial, violaciones al derecho internacional humanitario, violaciones al principio de la no injerencia en asuntos internos, asuntos de carácter diplomático también, toma de rehenes, asilo, nacionalidad, derecho de paso, derecho económico, algunos de los temas que han estado inmersos dentro de las disputas de la Corte. Ahora, ¿cómo se presentan los casos ante la Corte? Entonces, bueno, cuando las partes, primero, es importante recordar que no pueden acudir a la Corte dos estados, por ejemplo, que no estén de acuerdo previamente en someter el asunto a esta entidad. Entonces, tiene que haber un acuerdo previo que implique o que haga manifiesta la intención de dar a un tercero la resolución de estas controversias. Entonces, esto puede materializarse por las tres vías a las que yo hacía mención previamente. Por un acuerdo especial entre estados, ¿sí? Entonces, un acuerdo donde directamente los estados someten la controversia a la Corte.
Dos, por algo que se llama una cláusula jurisdiccional que está contenido en un tratado, en una convención. Entonces, ¿qué es lo que prevé? Es como un contrato de carácter doméstico, ¿no? Que aceptarán la jurisdicción de la Corte en caso de que surja una controversia sobre la aplicación, sobre la interpretación o aplicación de dicho tratado. Y hay otra vía que se llama por efecto recíproco de declaraciones. Entonces, ¿esto cómo funciona? De acuerdo al Estatuto de la Corte, el Estado acepta la jurisdicción obligatoria de la Corte en casos en donde tenga diferencia con otros estados que también estén asumiendo tal obligación. Entonces, estas son las tres vías o mediante las cuales se puede acceder directamente a la Corte a través de los estados. Y con esto, obviamente, cuando ya se inicia el procedimiento judicial, ya queda esto a manos de la Corte de manera directa, quienes empiezan pues a resolver, a llevar las audiencias y llevar los demás procesos ya internamente, y ya pues los estados entienden que participan cuando tengan que hacerlo, pero ya digamos, esta capacidad resolutiva queda en manos de esta entidad. Muchas gracias, querido Ivonne. Evidentemente un tema que señalabas y que es de los más importantes es esto de la necesidad de contar con una manifestación previa, un consentimiento previo, para que los países se sometan a la jurisdicción de la Corte. Y es uno de los aspectos que diferencia esta Corte de, por ejemplo, tribunales de justicia comunitarios como la Unión Europea o la Comunidad Andina, en los cuales no existe esta necesidad de expresar un consentimiento, sino el simple hecho de formar parte de un sistema jurisdiccional hace que puedan ser sometidos eventualmente en casos a demandas y tengan que defenderse ante estas cortes. Este aspecto de la necesidad de contar con esta expresión de la voluntad hace parte, por supuesto, del respeto desde el Pacta Sunt Servanda y sobre todo a la autonomía de voluntad de las partes, inclusive en este caso, no solo para asumir compromisos legalizados, como decíamos al inicio, en tratados internacionales, sino inclusive para someterse a la jurisdicción de la Corte, sea en casos particulares o en un conjunto de casos, dependiendo de cuál de las tres vías que mencionabas vayan a utilizar. Y en esa línea, estimada Ivonne, yendo ya un poco hacia la práctica, ya sabemos cuáles son los casos que se pueden plantear, que hay esta competencia o esta facultad contenciosa de la Corte. Ya en la práctica, una vez que comienza un caso ante la Corte asume jurisdicción, comienza a conocer el caso. Si nos podrías detallar un poco cuál es el procedimiento que se sigue ante la Corte, cuáles son un poco las fases que están establecidas en el marco del estatuto para llevar adelante los procesos judiciales, y en esa medida también, una vez que concluya, me imagino con la emisión de una sentencia, cuáles son los mecanismos que tiene la Corte Internacional de Justicia para garantizar el cumplimiento de sus fallos por parte de los estados que están involucrados en un proceso judicial. En este momento, o sea, cuando se ha presentado la solicitud ante la Corte, em, se considera como la fase de recepción, ¿no? Y esta fase la realiza el secretario de la Corte, de acuerdo a cómo hayan llegado a través de las tres vías, y con esto entonces se entiende que se inician formalmente los procedimientos ante la Corte. Entonces, los procedimientos contenciosos tienen una parte escrita, tienen una fase escrita, en donde las partes presentan sus alegatos, intercambian sus alegatos. Generalmente en estos alegatos entonces se incluye la exposición súper detallada de los hechos, de los fundamentos de derecho, por supuesto, en los que cada parte se está fundamentando. Y posteriormente viene la fase oral, que son audiencias públicas en que los representantes de los estados acceden ante la Corte precisamente para presentar sus posiciones. Los idiomas de la Corte son dos, ¿no? El inglés y el francés. Entonces, todo lo que se haga, todo escrito, tiene que ser traducido de una lengua a la otra necesariamente. Los procedimientos, aunque las audiencias son públicas, los procedimientos, o sea, los alegatos escritos no son públicos, no se ponen a disposición de la prensa, ni del público, ni de los medios, hasta que se abra la parte oral, la fase oral. Y entonces aquí, si las partes no se oponen, porque pueden oponerse, pero si no se oponen, entonces se pueden hacer públicas. Después de la fase oral, entonces lo que hace la Corte es cerrar, a puerta cerrada, deliberar, y posteriormente a través de una audiencia pública se profiere la sentencia, que es lo que generalmente vemos en los medios, ¿no? Cuando hay un anuncio, la Corte anuncia que va a deliberar, perdón, que va a proferir
su fallo o eventualmente decisiones preliminares, lo hace, o sea, lo anuncia previamente para la citación a la audiencia pública. Eh, y en función de la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo hace la Corte para estos mecanismos de enforcement, ¿no? Sería para sus decisiones. Pues bueno, por un lado está establecido dentro del Estatuto de la Corte que si es necesario, esto está establecido en el artículo 41, em, podrían, o sea, las medidas que se tomen se notifican a las partes y al Consejo de Seguridad, de ser el caso, precisamente para garantizar el cumplimiento de las partes. Sin embargo, eh, creo que uno de los mecanismos o de los candados, llamémoslo así, que estableció la Corte fue justamente el que como el acceso a la Corte se da por consentimiento, por mutuo acuerdo o acuerdo de las partes que estén involucradas, entendería que hay una aceptación previa de la competencia de la Corte y por lo tanto esta será la garantía de que las partes van a aceptar la decisión que venga, más allá de que existan mecanismos adicionales como, por ejemplo, la notificación a través del Consejo de Seguridad para que eventualmente tomara partido si es que un Estado estuviera desconociendo. O sea, tú lo mencionabas también, Gustavo, el pacta sunt servanda y el principio mismo de la buena fe y de la reciprocidad, que estarían como serían como ese pegante, llamémoslo así, dentro de las relaciones internacionales que permite que, o más bien que garantiza que los estados pues atiendan estas decisiones, pero sobre todo creo que quizás la parte más relevante sería que en el momento en que las partes han decidido acceder a este mecanismo, se entiende que están sometiendo su consentimiento y van a atender de manera explícita y, digamos, voluntaria la decisión que tome esta entidad. Entendiéndose también que las sentencias, pues, son, como lo había dicho previamente, son de última instancia y, pues, por lo tanto, también son de obligatorio cumplimiento. Muchísimas gracias, querido Ivonne. Rescato lo que dices del principio de buena fe. Yo creo que evidentemente en el derecho internacional y más allá de esta voluntad de los estados de institucionalizar sus relaciones internacionales, sus relaciones de cooperación, de adoptar estos compromisos, de hacer un esfuerzo para tener una serie de tratados internacionales que regulan varios temas, desde la delimitación fronteriza, un poco la utilización de recursos, en fin, la propia paz a través de la Carta de Naciones Unidas. Es evidente que la buena fe es esencial, no solo para cumplir esos compromisos iniciales, sino como tú bien lo mencionas, para ser consecuentes con la decisión de acudir a la jurisdicción de la Corte. No tendría ningún sentido acudir a la jurisdicción de la Corte si luego con posterioridad no estarían dispuestos los países a cumplir sus sentencias. Esto lo entendemos perfectamente desde el derecho, pero también es evidente que en la vida real no siempre sucede así, y de hecho una de las funciones de este sistema es la solución pacífica de conflictos. Y esto me lleva a que en la actualidad estamos viviendo una situación muy conflictiva en el mundo, con conflictos bélicos de alta intensidad que quizás no pensábamos verlos durante este siglo XXI. Y tenemos el conflicto, entre otros, de Ucrania con Rusia, y también en el último tiempo el conflicto de Israel y la Franja de Gaza, y con este grupo armado Hamas, y donde quedan los derechos de Palestina, en fin. Y son conflictos muy complejos, y en algún momento parten, digamos, se inician estos conflictos, lamentablemente porque los estados no necesariamente siguen el principio de buena fe, y mucho menos los compromisos internacionales, aunque están legalizados y constan en instrumentos jurídicos. Y un poco esto ha dado lugar a que algunos países intenten acudir a estos mecanismos institucionalizados en busca precisamente de una solución pacífica con base en el derecho. Y un poco para traer esta discusión y traer esta explicación que nos haces a la vida real, y para que la audiencia pueda ver que esto tiene también un impacto, digamos, en los conflictos actuales, queríamos que a manera de ejemplo, si nos podrías hacer un breve relato sobre esta demanda que presentó recientemente Sudáfrica contra Israel, justamente por el conflicto armado que se está dando en esa región, y nos cuentes un poco cuál es el objeto de la demanda, en qué consiste, qué es lo que ha sucedido. Entendemos que ha habido ya un primer pronunciamiento de parte de la Corte, cuál es el estado de este proceso y cómo tú ves un poco que se va a llevar adelante este proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia.
Sabes que justamente hoy en la mañana escuchaba la opinión de un experto y él decía algo que me pareció muy valioso y que rescato. Él decía, no le podemos pedir al derecho internacional más de lo que el derecho internacional está en capacidad de dar, porque siempre nos vamos a encontrar con esta limitación, esta membrana de la soberanía estatal, ¿no? De los sistemas domésticos y cómo los estados recepcionan al derecho internacional. Y creo que esto está muy en línea con, pues, con tus comentarios. En ese sentido, bueno, para contextualizar un poco, comentar qué es lo que está pasando, bueno, creo que todos estamos bastante claros de la situación Israel-Palestina. Em, Hay que diferenciar también que la Corte Internacional de Justicia, como hemos mencionado, trabaja con estados, por lo tanto, esta demanda que presenta Sudáfrica es con relación a la Convención para la Prevención, eh, perdón, para la prohibición del genocidio o para la prevención del genocidio, en función de la responsabilidad que le asiste al Estado frente a la prevención de este crimen. No hace referencia a la responsabilidad penal que asistiría a personas, a responsabilidades individuales por el crimen, porque esto ya sería materia de derecho penal internacional, ¿no? Esto se iría para otro lado. Entonces, básicamente fue lo que sucedió acá. Bueno, Sudáfrica toma una decisión creo que muy interesante, sobre todo pues considerando que es un país emergente, pero pues no es un país tradicionalmente de Occidente o de los poderes duros, ¿no? Y toma básicamente la posta diciendo que las acciones que ha cometido Israel son de carácter genocida, que están pretendiendo acabar con una parte sustancial de los palestinos en Gaza, y esto es textual, lo que dice Sudáfrica. eh, Describe las actuaciones de Israel, entonces dice que estos actos genocidas consisten en el homicidio a los palestinos, en los graves daños físicos y mentales a la población palestina, en que están encaminados los actos de Israel a que se provoque la destrucción física del pueblo palestino, del grupo palestino. Entonces, de igual manera dice que los discursos de Israel han demostrado que hay intenciones genocidas por parte de este país. Cuando Israel responde en esta primera audiencia, que es lo que nosotros pudimos ver de manera pública, básicamente lo que dijo fue que hay una responsabilidad moral que le asiste a Hamas, porque es Hamas el que inicia la guerra. Básicamente esta es como digamos, la posición israelita, ¿sí? Ahora, a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre Genocidio, pues l- en términos muy generales, la intención o el genocidio se define como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional por razones étnicas, por razones raciales, por razones religiosas, por razones políticas. Y esto se describe a través de varias acciones, que es el homicidio, o sea, matar a personas de un grupo, a que se provoquen daños corporales o físicos o psíquicos a personas de este grupo, a que se inflinja de manera deliberadamente em, condiciones de vida que provoquen la destrucción física de la vida, que se impidan nacimientos dentro de un grupo y que eventualmente se transfiera, por ejemplo, por la fuerza a niños de un grupo a otro grupo. Entonces, es complicado porque el genocidio, de todas maneras, este, creo que aquí está uno de los cuides del asunto, ¿no? Y es la calificación de la intención. O sea, esto se hace muy difícil de probar, es decir, ¿cómo puedo yo probar esta intención de destrucción de grupo más allá de los hechos digamos, esta valoración de la conducta, más bien es lo que quiero transmitir. Ahora, recientemente, la semana pasada, la Corte vuelve a ratificar unas medidas de carácter preliminar, porque hay que tener en cuenta que este es un caso y los casos ante la Corte llevan muchísimo tiempo, varios años, pero de manera preliminar, la Corte lo que ha hecho es eh,
tomar unas medidas preliminares con la intención de mitigar. Yo no sé si podemos decir que es detener, porque creo que esto fue bastante cuestionado cuando todos estábamos muy pendientes de estas decisiones de carácter preliminar de la Corte. Pero básicamente lo que la Corte ha observado es que hay unas condiciones de vida catastróficas que están atravesando a los palestinos en Gaza, que han venido deteriorándose en la medida en que se ha prolongado la privación a sus necesidades, a la asistencia a sus necesidades básicas, ¿no? O sea, hay un riesgo de hambruna en este caso, y estas medidas provisionales de la Corte dicen que fueron ordenadas en enero de este año. Dice que, o la Corte dice, digamos, de la semana pasada, que no atienden de manera completa lo que viene sucediendo en Gaza y los cambios que se han suscitado a raíz de la prolongación del conflicto. Entonces, que justifican la modificación de estas medidas. Entonces, básicamente con una votación de 14-2, o sea, que es una votación bastante considerable. Primero, la Corte indica que el Estado de Israel, de conformidad pues con las obligaciones que salen de la Convención, está empeorando y agravando las condiciones de vida que tienen los palestinos en Gaza, que están agravando la situación de hambruna que está viviendo la población, y que con esto entonces Israel tiene que tomar todas las medidas sin ninguna demora, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, para que se atiendan, pues, se provean los servicios básicos. O sea, estamos hablando de asistencia humanitaria, agua, por supuesto comida, eh, gasolina, electricidad, eh, cobijo, vivienda, ropa, higiene, y medidas sanitarias adecuadas para la población, así como la asistencia médica, que sean proveídas a toda la población en Gaza, que también se deben incrementar y permitir los pasos de la asistencia humanitaria y de la misma población por fuera del territorio de Gaza, y no solamente que Israel decida cuándo cierra la puerta y cuándo la abre, sino que tienen que ser abiertos para cuando sea necesario, o durante el tiempo que sea necesario más bien. Y que Israel no debe de ninguna manera seguir atacando a la población de manera militar, que no puede cometer actos que constituyan una violación a los derechos de la población palestina en Gaza, y que esto pues tiene que hacerse a la luz de la Convención sobre genocidio, ¿no? Para la prevención y el castigo del genocidio. Y esto pues obviamente tiene que ver también con que se permita que entre la asistencia humanitaria, porque obviamente si no entra la asistencia humanitaria, pues se entiende que podríamos estar considerando que hay una deliberada desatención de la obligación, y por lo tanto hay un deliberado objetivo de que la población se muera de hambre, o simplemente fenezca por toda la deprivación tan gravosa que tiene por las condiciones humanitarias que enfrenta. Esto pues creo que de manera muy, muy general. Muchas gracias, querido Ivonne. Realmente una síntesis muy interesante todo lo que está ocurriendo y valoramos mucho todo lo que nos transmites de una manera tan clara para que podamos tener un entendimiento no solamente sobre el conflicto, sino sobre el papel que tiene la Corte en este tema. Y claro, rescato también esto de que no hay que pedirle al derecho internacional más de lo que puede hacer. Y evidentemente esta decisión preliminar, esta ratificación, esta ampliación y modificación inclusive de las medidas preliminares que nos comentas, evidentemente no serán y muy difícilmente podrían ser un punto final o un punto a través del cual se concluiría el conflicto. Sin embargo, desde mi punto de vista es muy trascendental contar con una opinión jurídica objetiva, imparcial, con una votación apabullante de 14 votos a 2 como la que señalabas, que marca en realidad un punto de partida para ojalá una serie de negociaciones de paz.
porque evidentemente todas estas conclusiones a las que arriba la Corte sobre la base de un análisis de los hechos y del derecho sirven como un elemento que no debería discutirse, es decir, los hechos ya están reconocidos por la Corte, su calificación a la luz del derecho internacional, y en virtud de esa calificación, en virtud de esa opinión de la Corte, o bueno, de esa medida preliminar más que opinión, yo creo que este puede ser un muy buen punto de partida para llevar adelante negociaciones de paz que permitan sobre esa base, ya sobre criterios establecidos por un órgano imparcial, por un tercero calificado como es la Corte, ir construyendo ojalá puentes de diálogo que nos lleven a una solución, o por lo menos a ojalá un cese al fuego, pero si no se llega a un cese al fuego, por lo menos atender estos puentes de diálogo. Entonces sí me parece trascendental contar con ese punto de partida diferenciado, que no es la opinión de un Estado ni de otro, que tampoco es la opinión de un grupo de Estados que evidentemente pueden tener intereses de un lado y del otro, sino es un criterio jurídico imparcial de un órgano jurisdiccional con competencia para ello, que creo que marca un punto de partida interesante para lo que pueda suceder a futuro, y ojalá sea un poco la hoja de ruta que marque el fin del conflicto. Y en esa medida también, estimada Ivonne, y ya para ir terminando, queríamos consultarte su opinión sobre cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta la Corte en la actualidad, y cuál crees que puede ser el rol futuro de esta Corte, tomando en cuenta la evolución del derecho internacional, tomando en cuenta inclusive algunos aspectos disruptivos de la tecnología, el entorno virtual, la inteligencia artificial, el surgimiento de conflictos híbridos también en el marco del derecho internacional, y un poco la aparición de estos otros nuevos tipos de conflictos. Entonces, ¿cuál crees tú que son los principales desafíos que enfrenta la Corte a día de hoy y que puede enfrentar en el futuro para consolidarse o seguir haciendo este trabajo tan importante de definir un poco el objeto, el contenido y el alcance del derecho internacional, y coadyuvar de manera efectiva en la solución pacífica de conflictos? Debo decir, Gustavo, que estoy plenamente de acuerdo contigo respecto de tu reflexión, ¿no? Que hacías sobre el conflicto israelí-palestino. Comparto plenamente y bueno, en esa línea, un poco para atender esta última pregunta, a ver, o sea, no puedo despegarme y desafiliarme de mi convicción de que este multilateralismo en el ámbito de la justicia tiene que fortalecerse. O sea, pues creo que también es la esencia del derecho internacional, ¿no? O sea, me refiero a la esencia de contar con un órgano o con órganos que tengan la potestad de impartir justicia, como bien lo decías, de manera imparcial y objetiva, o lo más objetivo posible, ¿no? Dentro de lo humano, eh, pero, pero, pero que de alguna manera establezcan una especie de orden o por lo menos de este respeto al rule of law, ¿no? Eh, que pueda poner un cierto límite a esta actuación estatal desbordada y siempre muy anclada en el concepto de soberanía, que por supuesto es sumamente válido, pero que pues nos ha llevado a escenarios como los que hemos transitado, no solo en el siglo XX, sino ahorita lo que estamos transitando en este siglo. Entonces, creería que en ese sentido de todas maneras, hay ciertas limitaciones. Yo creo que en la medida en que surjan estos nuevos nacionalismos en países fuertes, esto puede representar una grave afrenta al sistema judicial internacional, no solamente porque no se recurra a estos mecanismos para solucionar controversias, sino que se sigan empleando los mecanismos antiguos, como inmediatamente recurrir al uso de la fuerza, por ejemplo, eh, omitiendo toda la regulación internacional que, como bien lo decimos, es altamente dependiente de la buena fe, del pacta sunt servanda, y de todos estos valores que de alguna manera han edificado esta estructura después del año 45. Entonces, me preocupa un poco este surgimiento de nacionalismos, no solamente por el hecho de reconocer la competencia y la existencia de las cortes y que hay una entidad o hay entidades que pueden cumplir con estas funciones de administración de justicia internacional, sino que además de ello pongan en jaque también su propia existencia, ¿no? O sea, no solamente el sometimiento de controversias, sino también la propia existencia, como fue, por ejemplo, en el caso de la Corte Penal Internacional durante la administración Trump, que se vio de alguna manera bastante amenazada por una posición de un país sumamente fuerte,
que definitivamente tampoco podemos quitar ni desconocer la importancia que tiene dentro del tablero de juego internacional. Entonces, creo que es un proceso que tiene que fortalecerse, que creo que pese a todo lo que estamos viviendo, a los conflictos y a todo lo que estamos viviendo, de alguna manera hay reconocimiento de que hay un sistema legal internacional. Yo les suelo decir a mis alumnos que los estados usan el derecho internacional para justificar su propia violación. Creo que esto no es un secreto para nadie. Entonces, esto a la final, aunque en el sentido negativo, de todas maneras denota que hay un reconocimiento, que hay un sistema legal internacional que impera, que funciona, y este funciona, pues lo dejo entre comillas, no porque sabemos que pues es altamente dependiente de la recepción de los estados. Creería que de todas maneras el sistema tiene que fortalecerse. Estamos llamados a hacer reformas profundas dentro del sistema internacional. Uno de los ejemplos más claros y más evidentes es la composición y la forma en que toma las decisiones el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Eh, pero esto no significa que lo que no está funcionando bien tenga que desconocerse lo que hemos hecho bien o los pasos que hemos dado para por lo menos tratar de garantizar que siga existiendo un sistema judicial imparcial o lo más imparcial posible. Ahora, este tema de los conflictos, lo que estamos viviendo en este siglo, sigue siendo un desafío enorme. Creo que la Carta de Naciones Unidas, su artículo 2 y todo lo que estamos viviendo, pues nos duele en el sentido de que no logramos respetarlo como nos lo planteamos hace 75 años, pero no por esto debemos renunciar a estos principios que nos edificaron. O sea, creo que de todas maneras, ahora es cuando más tenemos que hacer apego a las reglas del uso de la fuerza, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de derechos humanos, porque creo que sin esos sistemas, pues la situación sería mucho peor de lo que estamos enfrentando. Sin lugar a dudas, muchas gracias, querido Ivonne. Evidentemente, coincido en esta última parte que sin la existencia de compromisos jurídicos vinculantes, institucionalizados, sin normas internacionales y sin estos organismos jurisdiccionales multilaterales, quizás los países enfrentarían mayores conflictos a nivel internacional. Y yo creo que también en el análisis que se hace muchas veces caemos en la tentación de simplemente utilizar como variables el éxito o el fracaso o apuntar a las debilidades o a la fragilidad del derecho internacional. Sin embargo, yo creo que no solo la Corte Internacional de Justicia, en su momento el órgano de solución de controversias del OMC, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que pasa en la Comunidad Andina o las Cortes Internacionales de Protección de Derechos Humanos han demostrado que tienen avances, pero también tienen retrocesos. Y en esa medida los retrocesos se dan en gran parte por la actuación de los estados, como decías, quizás aquellos con mayores capacidades. Lo propio que ha sucedido con la Corte Penal Internacional y que mencionabas durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos, sucedió también en la Organización Mundial del Comercio, con este casi desmantelamiento del órgano de apelación y la parálisis del sistema. Sin embargo, considero que cada uno de estos sistemas jurisdiccionales de solución pacífica de controversias ha tenido avances importantes a lo largo de su historia y creo que podemos anclarnos también en el análisis en esos avances, identificar cuáles han sido las condiciones en su momento políticas, institucionales, jurídicas, económicas que han coadyuvado para obtener estos avances en el multilateralismo institucional y sobre esa base seguramente ir encontrando respuestas que nos permitan, como bien dices, fortalecer este sistema. Es complejo en el sentido de que los sujetos encargados de este fortalecimiento, sin lugar a dudas, son los estados en primer lugar, que a su vez son aquellos que pueden ser sometidos a la jurisdicción de estos sistemas. Y ahí la práctica nos ha demostrado que es muy difícil generar incentivos políticos para que los estados que eventualmente serán sometidos a la jurisdicción de estos órganos estén dispuestos a fortalecerlos, tanto desde el punto de vista competencial, institucional, económico, en fin. Sin embargo, insisto una vez más que quizás un análisis no en clave de éxito o fracaso, sino en clave de avances y retrocesos, nos permitiría ser un poco más objetivos y creo que nos permitiría encontrar, por lo menos desde el punto de vista académico, elementos para ir abonando a este fortalecimiento del institucionalismo o del multilateralismo institucional y sobre todo la solución pacífica de controversias.
Estimada Ivonne, quiero agradecerte profundamente, igual con Sebastián, por tu presencia en este espacio de Hablemos en Derecho. Nos has dado una verdadera clase de Derecho Internacional Público y sobre el funcionamiento, la historia, los desafíos de la Corte Internacional de Justicia. Va a ser un gusto tenerte también en otros espacios acá en la Universidad Andina Simón Bolívar y te invitamos a que puedas darnos unas palabras ya para cerrar y de despedida quizás. Muchas gracias. Bueno, no, Gustavo, Sebastián, nuevamente es un gusto de verdad que se hayan dado estos espacios. Me parece que son espacios súper didácticos, ¿no? A veces creo que nos encerramos nosotros en las aulas y discutimos el derecho entre abogados, el derecho para el derecho y simplemente nos cerramos en ello. Creo que estos espacios son muy relevantes porque creo que a veces por el hecho de no ser más, digamos, de no democratizar estos espacios, terminamos aislando algo, temas tan relevantes. O sea, si supiéramos o fuéramos conscientes de la relevancia que existe en el ámbito internacional y lo que pueda estar pasando en La Haya y cómo esto nos impacta a nosotros, tal vez le daríamos mayor importancia a estos temas. Entonces, primero, celebrar el espacio. Segundo, bueno, decirles que a quienes nos escuchan, nuevamente apelo a tus palabras, a tus reflexiones. Me encanta lo que mencionas respecto a las variables bajo las cuales nosotros solemos hacer análisis de la efectividad de un sistema, en este caso el sistema legal, ponerlo en términos de fracaso o éxito, creo que no responde a la realidad de la dinámica internacional. Eh, Coincido que tenemos que trabajarlo en función de avances, de retrocesos, de reflexiones, de aprendizajes y no en el sentido de simplemente esto no funcionó y cerrarlo, ¿no? Cerrar la discusión en ese sentido. Creo que hay muchísimo material, creo que hay un avance interesantísimo del derecho internacional también, creo que tú lo mencionabas también previamente respecto a la aparición, así como la aparición en el contexto negativo de los conflictos híbridos, de la inteligencia artificial y demás, también podríamos tomar justamente y rescatar toda esa parte positiva y lo que nos aporta en ese sentido. También creo que es necesario que seamos conscientes de que de las elecciones que nosotros tomemos en el plano doméstico van a tener un impacto eh, decisivo y trascendental en lo que suceda en el plano internacional con ocasión de las mismas decisiones que tomemos en el plano doméstico, de quiénes pongamos nosotros en el poder, a quiénes nosotros estemos votando. Y en función de eso también va a responder el orden internacional. Entonces, creo que tiene que haber un sentido de responsabilidad conjunta y con ello, pues yo creo que apelar, creo que es lo que tenemos, creo que es lo mejor que tenemos a este multilateralismo judicial y yo creo que hay que fortalecer y el llamado es fortalecer desde estos distintos espacios. Bueno, y nuevamente agradecer de verdad el espacio y pues ustedes saben que siempre pueden contar con mi mejor disposición en todo lo que yo pueda aportar, siempre estaré feliz de hacerlo. Muchas gracias, querido Ivonne, te agradecemos mucho. Como dices, hay mucho que seguir conversando y discutiendo y por eso también te invitamos a tus estudiantes también y por supuesto invitamos a toda la audiencia a continuar debatiendo sobre estos temas. El próximo martes 23 de abril vamos a tener un webinar justamente que va a tratar sobre la Corte Internacional de Justicia, pero además sobre las controversias de los países andinos que fueron resueltas en La Haya. Y para eso vamos a contar con 4 invitados de lujo. Estará con nosotros el doctor Íñigo Salvador Crespo, actual presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien nos va a dar una introducción sobre el funcionamiento de la Corte también, un poco complementando lo que vimos el día de hoy. Y estará el doctor Juan José Ruda Santolaria del Perú. Él fue uno de los agentes del Perú en el juicio que tuvo Perú contra Chile en la Corte Internacional de Justicia y nos contará de primera mano la experiencia de ese país en este caso. Estaremos también con Juan Carlos Dueñas, él es boliviano, funcionario diplomático de Bolivia, él fue cónsul general en Chile, también participó en el equipo jurídico de Bolivia en el caso que Bolivia llevó contra Chile en La Haya, también nos va a contar su experiencia, y de Colombia nos acompañará el profesor Rafael Prieto de la Universidad Javeriana, quien ha estudiado mucho los temas de los juicios, algunos que tuvo Nicaragua contra Colombia, y nos contará con detalles sobre todo el último caso que concluyó recientemente. De tal manera que vamos a continuar en el análisis de estos temas y les invitamos a participar de este webinar, que se inscriban, que participen, porque vamos a poder ver ahí en la práctica cómo funciona la Corte, cuál ha sido la experiencia de nuestros países litigando ante esta Corte Internacional de Justicia, y todo esto va de la mano de lo que bien nos decía Ivonne, de a partir de la academia
también fortalecer estos espacios de discusión. Muchas gracias, Muchísimas Ivonne. gracias. Y muchas gracias también, Gustavo. Y especialmente muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana cada 15 días. Soy Sebastián Palis, Sebastián Palis y Gustavo García Brito e Ivonne Telles aquí en Radio Voz Andina Internacional. Que tengan una buena tarde.